Buen día, amigos televidentes. Comienza, se inicia Despierta con CDN hoy martes 8 de noviembre, todavía sin reponernos de la tragedia del pasado viernes. De eso hablaremos en el curso del programa. Yo exhorto a que si usted tiene gente que vive en zonas vulnerables, en barrios, que le dé una llamadita. Quién sabe si necesita un par de hojas de zinc y un par de tabla, un poquito de madera. Hay mucha gente necesitando un colchón, un electrodoméstico. No fue un huracán con las proporciones que conocemos ni afectó a todo el país, pero por lo menos vamos a preocuparnos por las personas afectadas, muchas de las cuales desde ya se les dañó su Navidad. 53 días para terminar el año a propósito de Navidad, 46 para el cochinillo, para la cena del 24. Hoy son las elecciones de medio término en Estados Unidos. Yo a veces le digo medio tiempo, porque medio término parece que es un buen corte de carne. Medio término. Hay expectativas. No es 3/4, es a término medio. Se celebran hoy porque es el primer martes después del primer lunes de noviembre, en mitad del periodo. Exactamente. La gente dice, ¿por qué es así? Yo no sé. No fue el martes pasado, que ya estábamos en noviembre, porque no había pasado el primer lunes. Es correcto. Entonces, hoy sí. Expectativa, van a renovar la Cámara de Representantes completa, 435 miembros. Y los republicanos eso van es con lo que se llama como los diputados aquí. Uh-huh. Y Sí, también un Cámara tercio del Senado, 35, 36 gobernadores y muchos otros cargos. Hay expectativa. Creen que los republicanos podrían quedarse con la mayoría en ambas cámaras. Dicen que van a arrasar, pero Van ayer a dijo... arrasar. Por lo ayer menos en dijo la Cámara de Biden, Diputados ahí no hay duda. La duda está en sobre el Senado. Ayer dijo Joe Biden que cuando la gente estuviera votando, tuviera presente que si los republicanos avanzan, ellos van a destruirlo todo, a destruir todo lo que los demócratas han hecho. Hay miedo. Anoche estaba viendo a significa Trump. que hay Se miedo. pareció a la política latinoamericana. Trump está en campaña, estaba en Ohio anoche. Entonces, lo más original, él va en su avión, el Trump, entonces le ponen una escalerita y él se baja, tiene un discurso y por ahí se va. Mira, la cosa está tan complicada para los demócratas que ha tenido que salir Barack Obama a hacer campaña. Todo. Porque es diferente. Óigame, Joe Biden es un presidente infinitamente impopular. No tiene ni siquiera el 40% de la aceptación en su país, a diferencia de un líder como Barack Obama. Y no pasa lo mismo con Donald Trump, no pasa lo mismo. Y Kamala Harris ha quedado rezagada. Sí, no, pero Kamala fue una pieza para el contrapeso con Biden. Pero no ha servido tampoco para levantar la campaña demócrata. Se dice que los republicanos pueden alzarse con el triunfo, pero eso siempre ha sido así. Sí. Miren este dato histórico. De las últimas 20 elecciones de medio término, gana el partido que está fuera de la Casa Blanca, excepto el 2002. Gana el cambio. Gana el cambio, excepto el 2002. El 2002 había un fervor patriótico con lo de la Torre Gemela y ganó el partido que estaba en la Casa Blanca. Que era republicano. Eso Atención es bueno. con eso, porque eso puede marcar el rumbo de la política norteamericana en los próximos 2 años. Yo creo que le van a pasar factura en muchos casos a Biden y a los demócratas. Una pincelada nada más. Pusieron un nuevo plazo para los $10. Aquí lo dijimos. Piantini dice que hay una campaña mediática. No, se le dijo, eso no se va a poder. Entonces él hizo Bembita ayer y le dijo inflexible, irreverente, pocos cobradores. Es más fácil poner ¿A quiénes? a la IATA, a la Asociación de Transporte Aéreo. Se va a pelear con Dice la IATA. Piantini que es más fácil poner un cohete en la luna que los operadores aéreos quitar los $10. Entonces no se trata de una campaña negativa, se trata de que los operadores aéreos no quieren cambiar la programación que no se puede. Para que eso están intentando en el $10. 17. Yo no sé por qué pusieron a Abinader a anunciar eso. Por eso es impuestos internos que lo descuenta después de un trámite. Porque ellos dicen, como la historia dominicana, pero bien. Lo que quiero decir que aquí se lo dijimos. Pero eso de los $10 también tenía el génesis en aquella famosa fila que tenían que hacer Claro, los que era terrible, visitantes era terrible. antes de poder entrar a migración. O sea que se quiso solucionar algo que después se convirtió Sí, en un pero problema. mira, Y ahora para los dominicanos. hay un componente político en eso y el presidente Abinader, que se cogió la demanda para Guaraciar, tiene que tomar en cuenta. Dijo el ministro de Trabajo que estaba en Madrid en estos días que el asunto de implementar la resolución sobre el trabajo doméstico no se va a hacer de la noche a la mañana.
pero la resolución pone 3 meses, este mes se cumple. Claro. Entonces el presidente anuncia cosas como pasando la página. Eso del transporte escolar, pasando la página. Usted ve el Servicio Nacional de Salud que dice, la salud ya es para todos. Y que no es así. Pero de modo, Marte Piantini, le reiteramos los afectos, pero le doblaron el pulso. Esa gente irreflexiva, irreverente y poco cooperadora. Poco cooperadora. Yo creo que a Marte Piantini no le conviene pelearse con la IATA. Si hay un organismo con el que no le conviene pelearse con la IATA, al contrario, yo pienso que deben seguir buscando las maneras. Sabíamos que 45 días iba a ser insuficiente para ese proceso. 5 años han sido insuficientes. No sé cuál va a ser el mecanismo que van a utilizar, pero eso tienen que resolverlo. Quizás creando un mecanismo más fácil para los dominicanos que lleguen a su país y que se les devuelva de una vez. Yo no sé cómo lo van a hacer, pero tienen que buscar una manera. Y si la IATA no coopera, como dice Marte Piantini, cosa que yo pongo en duda, tal vez la IATA lo que le está diciendo, mira, nosotros no podemos poner a todas las líneas aéreas que viajan a la República Dominicana, que son muchas, a que establezcan, y los turoperadores, que ahora también por internet se vende pasajes como cosa loca. Porque hay mucha gente que compra su pasaje por Google, señores, no van a ninguna línea aérea. O sea, van a Google y dicen, quiero un pasaje de Santo Domingo a Japón. Y le salen sus 4 pasajes, porque son 5 líneas porque tienen que tomar para llegar a Japón, o 3 o 2. Y entonces a través de eso la gente coloca su tarjeta de crédito y se acabó. Entonces quizás, no es que sean irreverentes, quizás es que eso es un proceso un poco más complejo que no va a requerir nada más de 45 días. Lo que pasa es que, bueno, se ponen plazos como para salir de la calentura, ¿no? De la calentura de la noticia. Porque eso surgió unos días después de la visita abortada del presidente de la República a Nueva York, precisamente para participar en la Asamblea de Naciones Unidas, porque el año anterior ya el presidente Abinader había dicho que se estaban buscando las herramientas precisamente para exonerar a los dominicanos del pago de ese odioso tributo de $10 que no tienen que pagar definitivamente para volver a casa. Bueno, mientras tanto, hay que decirle a nuestro amigo querido José Marte Piantini que ojalá se vayan al diálogo nuevamente, porque el primer diálogo tal vez no ha sido efectivo, pero quién sabe si en un segundo diálogo pues las cosas pueden encontrar, quizás no una decisión tajante, pero se puede encontrar un punto medio. Yo creo que José Marte Piantini, mi amigo, a quien conozco bien, buen amigo, es una persona tolerante. Él sabe de conversación y sabe también de pulsear en momentos donde la situación está adversa. Así es que desde aquí nosotros le deseamos a José que pueda tener una buena conversación con la gente de la IATA y de los operadores aéreos, de líneas aéreas, para ver si en algo se puede llegar a un punto medio, porque ya pusieron al presidente a hacer ese anuncio. ¿Y qué van a hacer ahora? Hasta el 1 de marzo deberían ponerlo a hacer los anuncios cuando ya tienen el asunto medianamente resuelto. O poner el plazo real. Eso es lo que quería significar. Por lo menos un plazo cuando hablé real. de la doméstica, eso es lo que quiero decir. Lo mismo con las domésticas. Claro. Se van a cumplir los 3 meses y ojalá que haya también un punto de avenencia, porque ahí todavía hay detalles que las personas contratantes no tienen mucha seguridad. Inclusive, el tema de las domésticas ha causado malestar dentro de las mismas domésticas. Muchas de ellas no comprenden que esto es para mejorar su condición laboral y entienden que esto lo que va a hacer es, o ha hecho, causar malestar en los empleadores y que podrían perder su trabajo. Quizás hay que hablar un poco más, explicar un poco más la medida para ver si el efecto que se consiga pues sea realmente el esperado. Ya hoy tenemos, cambiando de tema, la cifra exacta de las personas que resultaron ser víctimas del evento pluviométrico del viernes y sábado. 8 personas fallecidas. CDN se solidariza con las familias de todas esas personas. Desde aquí les hemos dado un seguimiento continuo y respetuoso con las imágenes que se han publicado, al menos en este medio. Nuestra solidaridad con todas esas familias, que para ellos será un diciembre diferente, un diciembre triste y un diciembre de ausencias, porque lo que no se suponía que debía pasar, lo que pudo haber sido una vaguada normal, un frente frío normal a los que está acostumbrado República Dominicana, se convirtió en una tragedia de todos.
Aquí no solamente perdieron los pobres, los que se le fue el zinc o los que se le cayó la madera, aquí perdieron todos. Esto ha sido una tragedia de clase media, una tragedia para los pobres y una tragedia para todos los que han perdido un familiar, sin importar si además perdieron bienes materiales que pueden ser recuperables. Esas 8 familias no tienen cómo volver a la normalidad luego de este 4 de noviembre del 2022, que ellos, al igual que todos nosotros, nunca van a olvidar. Y uno espera que las autoridades saquen de esto algún tipo de aprendizaje. Ellos, justamente ellos, que no encontraron la oportunidad de enviar un mini mensaje como los que manda el COE cuando hay ciclón, cerca de las 6, 5, 7 de la noche, para decirle a la gente que no saliera de sus casas, que se estaba viviendo una situación anormal. La gente salió normal a una hora pico de sus trabajos y la tragedia los encontró en el medio de la calle. Este 4 de noviembre tiene que dejarnos algún tipo de enseñanza a todos los dominicanos. Y no olvidemos que la delincuencia sigue estando presente en República Dominicana. Los videos para el día de hoy lloran ante la presencia de Dios. Aquí andan los atracadores, desde localizando policía para darle tiro y robarle el arma, hasta robando a plena luz del día, frente a cámaras de seguridad, frente a los clientes. Ya no les importa si la gente está sola, si tienen que esperar para atracar a una persona que se presente o que se quede en una condición de indefensión, de vulnerabilidad. No. Ayer hicieron un atraco en una bomba de gasolina delante de todos los clientes. Sometieron al bombero al que echa la gasolina. Oigan dónde tenía el dinero este señor, porque parece que no era la primera vez que atracaban, debajo de la gorra, de la cachucha. Y allá fueron los atracadores, le quitaron la cachucha, lo sometieron con violencia, le quitaron el dinero delante de todo el mundo y frente a una cámara de seguridad, y se fueron. A mí particularmente me preocupa la confianza con la que los atracadores se manejan a sus anchas en la República Dominicana. No hay un policía para cada ciudadano, pero las autoridades tienen que darle un poco de tranquilidad a la sociedad. Bien, el Ministerio de Trabajo publicó los días feriados del 2023. Hay 6 fines de semana largos. Bueno. Lo dejo de ese tamaño. Vamos al contenido que tenemos. No. Por aquí están bailando ya. Contenido. Los hechos de violencia no dan tregua. Esta vez en Los Mameyes, en Santo Domingo Este, y a plena luz del día, queda captado en cámara cómo desaprensivos ultiman policía para despojarlo de su arma. 2 tenientes de la Policía Nacional presos por recibir drogas en el aeropuerto de las Américas. Demócratas y republicanos cierran campaña de medio término. Esta mañana haremos contacto con Washington y les diremos cómo van las elecciones de Estados Unidos. El censo va sí o sí, dice la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas. Asegura que comienzan este jueves a pesar de los retos. A propósito de las constantes denuncias de aumentos de precios en las viviendas, a pesar de haber cerrado contratos, hoy recibimos en Despierta con CDN a representantes de ACOPROVI y Proconsumidor. Vamos con Francisco Medrano a pasar balance a las portadas de CDN y el Caribe. Francisco, adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, República Dominicana. Vamos rápidamente a verificar qué tiene el periódico El Caribe en su portada en este martes 8 de noviembre. Bueno, iniciamos con imágenes del cierre de las labores de búsqueda de los ciudadanos que habían sido reportados como desaparecidos tras los aguaceros del pasado viernes. El director de la Defensa Civil confirmó que corresponden a Jochi Batista y Luisinki Mojica. En otra nota detallamos en las páginas del Caribe es que la falta de plazas que ralentiza el nombramiento de maestros. Unos 4.360 profesores que participaron en el concurso de oposición docente del año 2021 aún no han sido incorporados en las ausencias de vacantes.
En otra información, la Junta de Aviación Civil dio un nuevo plazo para el desmonte del cobro de $10 a las aerolíneas hasta el 1 de marzo del año 2023. Deberán realizar las modificaciones de sus sistemas informáticos. Y cerramos con el Ministerio de Turismo, que informó que por segundo octubre seguido, República Dominicana rompe récords de visitantes. En el caso de Puerto Plata arribaron 75.322 turistas por cruceros. Vamos ahora a la contraportada del periódico El Caribe. Esta mañana hablamos de noticias de los deportes y la dulce victoria azul. Es que los Tigres festejaron su 115 aniversario con un triunfo ante las Estrellas en el Estadio Quisqueya. Steven Moyers encabezó a 5 lanzadores que solo permitieron 4 imparables de los bates de las Estrellas para que los Tigres lograran su victoria número 13 del torneo. Y la invitación esta mañana es que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer de otras informaciones nacionales e internacionales, como esta del gobierno, que anunció que todo está listo para iniciar a partir de este jueves el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. En otra nota de CDN Digital, la Asociación de Comerciantes del Mercado de El Almirante en Santo Domingo Este denunció prácticas irregulares en la administración del provento municipal. Y cerramos las principales de CDN Digital con Juan Luis Guerra, quien anunció la suspensión de su presentación en Chile debido a que presentó un cuadro febril con inflamación de garganta. Así que amplíen todas estas informaciones en nuestro portal digital www.cdn.com.do y también adquiera la edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Bueno, tal vez se haya aprendido la lección y dejaremos de ser terco y cabezadura y le prestamos atención a los reportes del clima. Chin Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Las condiciones meteorológicas en República Dominicana empezarán a registrar un cambio drástico durante las próximas 24 horas. Tendremos el establecimiento de un patrón meteorológico menos lluvioso en el territorio dominicano. Y esto será posible a que la tormenta Nicole, que se mueve justo al noroeste de República Dominicana, moviéndose hacia el norte de Bahamas, está absorbiendo toda la humedad al norte de nuestro país, pero también en el Mar Caribe. Este sistema que en las últimas 24 horas ha mostrado un campo nuboso muy amplio, se mueve hacia el este de Florida, donde podría hacer contacto durante las próximas 24 o 48 horas, especialmente en la parte este. Es muy probable que Nicole empiece a intensificarse muy cerca de Bahamas y en esta zona volverse y convertirse en un huracán categoría 1 para impactar en el sureste de Estados Unidos. Recordemos que Florida fue impactada hace ya varias semanas por el huracán Ian. Y esa zona todavía está muy afectada por los daños que dejó ese sistema atmosférico. Ahora otro sistema meteorológico se dirige hacia Florida, por esta vez hacia el este. Y los modelos de pronóstico están presentando la producción de lluvias importantes para ese estado de Estados Unidos entre el miércoles y el jueves. Así que este sistema meteorológico no representa peligro para República Dominicana porque se está alejando hacia Bahamas. Mientras tanto, en el territorio nacional tendremos esta mezcla del cielo parcialmente nublado y despejado durante las próximas 24 horas. Solo algunos chubascos podrían aparecer en el transcurso de la tarde hacia la zona montañosa de la Cordillera Central, también hacia el noreste y hacia el norte. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Bueno, gracias, Jim. Atención a Nicole, estará por allá lejos, no representa peligro, pero tendrá efectos secundarios en la República Dominicana. Bueno, y vamos a ver los efectos también del cambio de hora en Estados Unidos. Digo, para nuestra audiencia de Facebook Live, te puedo adelantar que tenemos audiencia en Nueva York, aunque sea tempranito, aunque sean las 6:20. Y me dicen que ya se está votando. Ya se está votando. Dice,
Ahí está Pedro Cepeda y José Chichiro Herrera. Ambos están en Nueva York. Y arranco por ustedes para darle las gracias, porque están sintonizando, además por el cambio de horario, más temprano el programa. Un abrazo para ambos. Vamos a esperar atentos el resultado de esa elección. Vamos a tener varios contactos con nuestros amigos reporteros de La Voz de América y mañana quizás tendremos un análisis para entender cómo va a cambiar la dinámica del gobierno de Estados Unidos, de la administración Biden-Harris, aunque como les decía, cada día se llama más administración Biden y menos Biden-Harris, el proceso. Dime. Interrumpo. Adelante. La producción, mire, ya votaron 40 millones de estadounidenses. Voto adelantado. Exactamente. Por 40 correo. millones. Y aquí Voto estamos por correo. contando con la mano todavía. Una sociedad civilizada que la gente pone su voto en el correo y Lo no, ponen en el correo y no pasa nada. y no se pierde. Atención, impostón. Imagínate aquí que manden los votos por el impostón. Se arma un bollo allá abajo en el impostón, es lo primero. Aquí sí no hay cultura. Y empiezan a desaparecerse las urnas. No. Y atracan a los No. mensajeros en el camino. No, así no, Yulisa, No no. puede Pero ser. a ver, en Brasil, Noto veneno en tu en Brasil comentario. votaron 124 millones Pero de manera imagina- electrónica pero y ya ima- van 40 millones que votaron Oye, anticipados en Estados dice Unidos. Catherine que tiene veneno ese comentario. Ahora, que no todo veneno. ¿Y cuánto veneno tiene el de los que se oponen a que la gente vote electrónicamente? No confían en los aparatos. ¿Tú crees que van a confiar en el correo? Pero No, te es dicen, no hay confianza en el organismo electoral. Yo le he dicho varias veces, aquí todos los informes de observación nacionales e internacionales advirtieron que el problema no fue ¿El voto del voto electrónico? electrónico, el problema fue de no tomar las decisiones correctas en el seno de la Junta Central Electoral. Eso fue un tema Mire, humano. Le pedí permiso para interrumpirla. En el Siga, Departamento siga, de siga, Informática Adelante, de la compañero. Junta. Adelante, Sigo. camaradas, son- Me voy a abrir. Camarada, ¿cómo le pondríamos a Camarada, Catherine para compañera, incluirla? camarada, No, camarada. ¿qué tú crees? Amiga. Amiga. Sí, no te confundas. Está bien. Mira, Pepo Balbuena está con nosotros en Puerto Plata. Héctor Franco está con nosotros preguntándose que le pregunten a Google quién era el presidente cuando la tragedia de la Mesopotamia, en San Juan de la Maguana, cuando abrieron las presas y hubo un saldo terrible de víctimas. Eso lo dice Héctor. Y Manuel Martínez con nosotros también, buscando personas.org sin fronteras en Perú. Rosalía Minaya, Giovanni Collado. Giovanni, no encontramos la foto de tu bebé. Ya te estamos escribiendo para que nos lo envíes a otro teléfono. Hoy también está de cumpleaños mi hijo. Les vamos a poner la foto. El más adelante. Penquito. El príncipe Gonzalo. El Gonzalo, Penquito, como le dicen. cumpleaños. A ese Ya le lo dio sabe. seguimiento durante 9 meses, le di seguimiento Sí, a Gonzalo. ya Nelson, Nació en Nelson una es casi época. casi un padrino. Gonzalo nació en una época de fama. Claro, fama. claro. En la campaña En electoral. campaña, nació en campaña ese muchacho, aunque aquí cualquiera que nace en cualquier época nace en campaña. Pero eso es otra cosa. ¿Está o no está la foto de Gonzalo? No, la del hijo de Giovanni, después le ponemos la otra. Ah, la de Gonzalo. No, vamos a despedir con esa foto de esos muchachos que se lo merecen. Vámonos a la pausa, venimos ya, son las 7:24 minutos. Son las 7:28 de la mañana. Vamos a pasar balance a las informaciones que se convirtieron en noticia ocurridas en el interior del país. Representantes de diversos sectores de Sabana Iglesia en Santiago pidieron la libertad de Jonathan Primitivo Guzmán Vargas, acusado de desmontar medidores de electricidad durante una protesta contra Edenorte por la falta de facturación. Habitantes de Arroyo Higüero del municipio de Sánchez en Samaná demandan de la empresa distribuidora de electricidad del norte suministrar un mejor servicio eléctrico a la comunidad. Residentes en Los Plátanos del Distrito Municipal Juan Adrián en Piedra Blanca de Bonao denuncian que luego de vivir por más de 100 años en esa zona y con documentos provisionales que los avalan como legítimos propietarios de sus terrenos, están siendo amenazados con ser desalojados por unos supuestos dueños. En Jaina, San Cristóbal, el alcalde del Distrito Municipal de El Carril, Miguel Ángel Peña Pozo, alertó a los organizadores del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda de posibles problemas que podrían suscitarse por los límites de territorios de esa demarcación y el Ayuntamiento de Quitasueño. Lisa Gil, CDN.
Señora, ayer tuvimos la mala noticia, luctuosa, de que efectivamente 2 cuerpos rescatados por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Defensa Civil correspondían a los cadáveres de Jochi Batista y de Luisinqui Mojica. Ya el general Erasme, el jefe del Cuerpo de Bomberos que tuvo por la mañana, nos decía que iban a hacer el último esfuerzo en el día de ayer y efectivamente los bomberos, la Defensa Civil cumplieron. Con estas 2 nuevas víctimas ascienden a 8 los fallecidos por las inundaciones del pasado viernes. D'Angelo Reed tiene el reporte. Por más de 48 horas se realizaron intensas jornadas de búsqueda para localizar a los 2 hombres que habían sido reportados como desaparecidos. Bomberos del Distrito Nacional y efectivos de la Defensa Civil finalmente encontraron los cuerpos sin vida en las profundas aguas del río Sama. Hasta el momento estamos esperando el personal INACI para hacer la entrega y así ellos puedan determinar con los familiares de quién se trata la persona, puedan identificarlo. Más tarde fue trasladado a la morgue del INASIF el cuerpo de Jochi Bautista, donde sus parientes aguardaban para identificarlo. Más tarde fue hallado el segundo cadáver que correspondía al delivery Luisinqui Mojica, quien dejó a 2 niños en la orfandad. Por lo real no, porque como fue un fin de semana, pero inmediatamente hoy lunes ellos nos dieron todas las atenciones y todas las posibilidades para poder saber si realmente había participado en ese hecho desastroso. Ambos cadáveres permanecen en la morgue de patología forense, donde sus parientes aguardan su entrega para darle cristiana sepultura. D'Angelo Reed, CDN. Bueno, muy triste por demás que estos casos tuviesen el final que tuvieron. Ayer lo hablábamos, como decía Nelson, con el director de los bomberos, con el jefe de los bomberos, y él nos manifestaba que, bueno, que mientras avanzaban las horas, por supuesto, la esperanza de encontrarlos con vida se reducía. La familia siempre aguarda hasta el último momento la esperanza de que, bueno, de que hayan sufrido, qué sé yo, que algún golpe, que no necesariamente hayan perdido la vida, pero habían testigos que presenciaron el momento en el que el agua, al parecer, se llevó a 2 personas, específicamente allí en Arroyo Hondo, cruzando el puentecito que comunica la avenida que precisamente bordea la urbanización de Cuesta Hermosa 2 y Cuesta Hermosa 3. Hay que decir, mucha gente preguntándose, y hablando sobre el caso de Jochi y de Luisinqui, lo más odioso es que la gente incluso cuestione a una víctima. Aquí parece que sufrimos de eso, ¿no? Cuando la gente está muerta, a veces como que queremos matarla otra vez, y eso es muy penoso y lamentable. Pero lo que más se ha visto, lo que yo estoy comentando en principio es lo menos. Lo más ha sido la solidaridad. En el caso de Jochi Batista, ha podido ser cualquiera de nosotros, cualquiera que tenga un hijo en casa. No sabemos exactamente cuáles eran las condiciones de los hijos de Jochi en su casa, pero ¿qué lo llevó a él precisamente a entrar en esa angustia y decir, ¿saben qué? Yo me voy caminando. No sabemos cuántas horas tenía Jochi con su esposa atrapado en un vehículo, pero él decidió ir a cuidar a su familia. Es lo que hace un padre responsable, es lo que hace un padre amoroso, es lo que hace un padre que cuida. Y por supuesto la familia dominicana llora hoy a Jochi Batista, así como también llora a Luisinqui. Luisinqui estaba en su casa, Luisinqui es Luisinqui Mojica. Él estaba en su residencia, en medio del aguacero, ya con su esposa, ya con su familia. Y llegó un mensaje a la plataforma de delivery para la que él trabaja. Y él le dijo a su esposa, yo voy a ir a llevar. Hay gente incluso pidiendo sanciones para la empresa. Yo creo que ese no es el punto, porque además entiendo que los delivery funcionan de una manera en la que es el propio individuo el que decide tomar o no el servicio. Eso no es que usted lo mandan obligado, no. Usted decide o no si tomar el servicio. Y esa fue una decisión de Luisinqui, que como un padre de familia también lo que está buscando es sustento para los suyos. Porque ¿a quién le gusta salir a la calle en medio de ese aguacero? A nadie. A nadie.
Y vamos a seguir sacando lecciones. Ojalá que no dejemos de sacar lecciones de lo que ocurrió el pasado viernes. ¿Cuántas personas que estaban en sus trabajos se confiaron y dijeron, yo me voy a mi casa? Por ejemplo, personal de apoyo en los hogares que salieron a una hora tardía y que tal vez era mejor quedarse en sus casas o en las casas ese día. Luis Siki salió a buscar sustento para su familia y encontró la muerte. Jochi Batista salió a cuidar a su familia y encontró la muerte. No hay que buscar culpables en esa situación. Por supuesto que son situaciones fortuitas de las que vamos a sacar, por supuesto, lecciones, pero en nuestra solidaridad con ambas familias y reconocer el esfuerzo y trabajo de los bomberos, de la defensa civil, que estuvieron durante horas sin dormir. El jefe de la policía decía, no, aquí no ha dormido nadie de los bomberos buscando a esa gente, metidos en ese mar de contaminación, en ese río de contaminación en el que se ha vuelto el Isabela, en esa cañada que da pena y grima, precisamente por la acción nuestra, que en vez de agarrar la basura y ponerla en un zafacón, aprovechamos que está lloviendo e incluso con las autoridades trabajando, ¡fuap!, lanzamos la basura al cauce del río de la Cañada. Muchas lecciones todavía. Bueno, los daños causados por las inundaciones de este pasado viernes ha convertido el debate en un tema congresual y justamente este debate es el problema que representa la deficiencia del sistema de drenaje pluvial en la capital. Nuestro compañero Abenego Paulino estuvo por el Congreso y nos cuenta de qué se trató ese debate allá entre los diputados. Legisladores del PRM y Fuerza del Pueblo externaron su preocupación al respecto y no descartaron acudir a aprobaciones de préstamos con la finalidad de resolver los problemas de drenaje pluvial que imperan en varias demarcaciones del país, como es la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Los diputados coincidieron con el presidente Luis Abinader en que una solución definitiva para los filtrantes llevará tiempo. Pero la solución del alcantarillado pluvial, eso se toma años y se toman demasiados recursos. Ellos hacen préstamos para todo lo que le da en gana. No sabremos si van a implementar algo para esto. No obstante, la situación ha sido politizada, ya que la senadora del distrito, Farideh Raful, a través de un tuit atribuyó el problema del drenaje a la administración municipal de Roberto Salcedo, a lo que éste respondió que aspira a la alcaldía de la capital y que resuelva esta problemática como lo ha hecho con los préstamos en el Congreso. Asimismo estarían legisladores del partido oficial y de la oposición. Hay personas que esa es la metodología que utilizan para atacar a su contrincante. Otros congresistas arremetieron contra el presidente Luis Abinader y le exhortaron a disponer el dinero que se invertiría en el censo para resolver de inmediato con el sistema de drenaje. Que ese dinero que va a gastar en el censo y ese dinero que gasta en propaganda, que son miles de millones, que lo invierta ahora en el drenaje pluvial. En lo que sí estuvieron de acuerdo todos los consultados es que desde el gobierno se debe buscar una solución cuanto antes al problema de drenaje pluvial. Abenego Paulino, CDN. Bueno, es lamentable esa rebatiña que, según veo, no es solo atribuible a los políticos, que mucha gente tirándose, devolviéndose la pelota. Enfóquese en el aspecto humano que trataba Catherine, que hay en medio de todo esto, y recojamos lecciones para emprender, para aprender, para avanzar. Pero así las sociedades no avanzan, se quedan en el mismo sitio. Incluso, mira, Nelson, creo que retroceden. Ayer decía Domingo Contreras, que estaba aquí junto con Waldi Taveras y el general Erasme, el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, y decían ellos, arreglar el sistema de drenaje pluvial de Santo Domingo cuesta 3.000 millones. ¿Fue de pesos o de dólares? De dólares. No recuerdo. 3 millones de pesos, perdón, 3 millones de pesos. Ese dinero yo creo que lo hemos tomado prestado 160 veces para otras cosas. Se lo hemos atribuido a presupuestos que han terminado en bolsillos de terceros. Lo hemos gastado en cosas, en objetivos que no se han cumplido. Se ha dilapidado en instituciones que en este momento ya no tienen una razón de ser, pero no se ha destinado a resolver una situación tan básica para Santo Domingo
porque dice el presidente que porque como eso no se ve, nadie en el pasado lo había resuelto. En buenas manos está el pandero. 8 personas muertas, una ciudad completamente colapsada y una sorpresa que se puede volver a repetir. Yo creo que ahí está la justificación, está el cálculo, solo falta que alguien tenga la determinación y la tome para ejecutar este cambio, esta mejoría, esta modernización del drenaje pluvial que necesita la República Dominicana. Ustedes veían lo que decía Domingo Contreras ayer. Aquí hay drenajes que son naturales, que la isla en su construcción hace millones de años lo ha propiciado, pero no completamente, porque hemos construido cemento sobre cemento sin pensar por dónde se iría el agua. Y hemos creado una plataforma caliente que ahora nos está pasando factura. Si tenemos toda esa información y tenemos 8 personas muertas, cientos de familias que lo han perdido todo, entiéndase, de todas partes, de todos los sectores, y aquí cuando se resiente la clase media por una tragedia, todo el mundo sabe lo que le pasa a la economía y lo que le pasa a la conciencia de esa clase media, que es quien pone y quita en este país. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Ya sabemos cuánto cuesta, ya sabemos qué se necesita, ya tenemos una cantidad de víctimas que, aunque fuera una, merece que se gasten los famosos 3.000 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con esa información? Esperar que venga otra vez otro fenómeno atmosférico como este y la gente se quede sin la información necesaria y que lo atrape otra vez desprevenido. Mira, el CODIA, Yulisa, en el 2018 calculaba en 2.000 millones el presupuesto para resolver el drenaje pluvial del Gran Santo Domingo. En el 2018, súmenle ustedes un chin más, por el tema inflacionario, etcétera, lo que ustedes quieran, pero yo creo que sí vale la pena que se saquen esos números. Pero bueno, es parte de lo... Oye, yo creo que el presidente de la República no está pecando por mentir. Yo creo que lo debe estar considerando. Él está diciendo la verdad, yo pienso. Lo que ha dicho es completamente cierto. No es cierto. Se ve el trabajo que se hace por debajo y no se puede hacer una inauguración por debajo, aunque no se haga. Aquí hay que invertir ese dinero y mejorar la situación de la capital. ¿Qué van a esperar? La información está ahí. Yo creo que no vale la pena decir lo que no hicieron los anteriores. La muerte de 8 personas, 8 familias que hoy lloran a sus muertos, yo creo que es dolor suficiente para que decidamos qué vamos a hacer. Aquí se coge dinero prestado para cualquier cosa, cosas que no son importantes, que no cambian la vida de la gente y que tampoco generan votos. Entonces, si es necesario tomarlo, tomémoslo para eso. Oye, y el presidente también decía algo con lo que yo estoy de acuerdo. Y yo creo que vale la pena que este tipo de situaciones llamen a la unidad de los que hacen política. Y no hablar de buena política, mala política, no. Los que hacen política, los que viven de la política, los que se han dedicado a la política, aquellos que dicen que están llamados para servir. Que se haga un proyecto nacional en donde los partidos se comprometan a estar durante varios gobiernos, sin importar cuál sea, trabajando en el mismo sentido. Algo que no se pueda violar. Sencillamente, esto fue así, esto se acordó. Continuidad y no de no importa si usted es del PLD, del PRM, no importa cuál partido. Pero que si este plan arrancó en el 2023, vamos a poner que el plan empezó en el 2023, diseño. Porque lo que se puede arrancar en un año de diseño. Nadie me va a decir a mí que otra cosa. Si no se hace un edificio ni un año. Que hay una estrategia nacional de desarrollo. Claro. Hasta el 2030, pero aquí todo el mundo tiene eso y muchas cosas más. Pero lo cierto es que el presidente eso hay que quitarle el polvo. Que hay que verlo y hacerlo como proyecto de varios gobiernos. Que ocupe varios, dice el presidente. Y por ahí habla de 40 años. Claro. Si es 40 años, se fue en el 82. Por ahí ha pasado Jorge Blanco, Balaguer, Leonel, Hipólito, Leonel, todos, Danilo. Todos y ahora Danilo. Y como bien que tú ahí, dime y direte, ¿por qué no va a seguir sin construyéndose el drenaje pluvial? Por eso que ustedes también no están rebotando y echando la culpa. Tirándose la pelota. Tirándose la pelota uno con otro. Es una barbaridad. Pero mire, tanto no se resuelve. Sí, lo del viernes cambió la agenda, es obvio. Pasó a un segundo plano. Un tema como el de la delincuencia, de la criminalidad, de la violencia, pero hay hechos espeluznantes, hechos que asombran en los últimos días. Incluso ayer hubo uno que llamó la atención, porque eso de asaltar a un policía para quitarle el revolvito
Eso pasaba antes, en los tiempos de Balaguer, pero efectivamente un agente de la Policía Nacional fue asesinado a tiro por 2 hombres que le despojaron de su arma de fuego. Eso ocurrió en el sector Los Mameyes de la capital. Eso fue en la calle Eduardo Brito, cerca del lugar hay un destacamento de la policía, eso lo resalta. Ahí mismito Sanquitica y la gente lo vio este hecho. Entonces, usted va a ver cuando baje la marea, cuando las aguas del temporal se vayan aplacando, como temas como la delincuencia, la criminalidad, vuelven a saltar a los primeros planos. Claro. Ahí está este hecho lamentable. Mire, no es solo ese, los videos están hoy a la orden del día, pero están a la orden del día todos los días. La policía ha dicho que ellos están haciendo una labor intensa, yo creo que ciertamente es así, que tal vez tenemos más hechos delincuenciales y muchos son de delincuencia común, porque no todos se pueden catalogar como crimen organizado, como el tema de la banda de asaltabancos. Ellos asaltan bancos, cooperativas y asociaciones. Digamos que tienen una carpeta de trabajo amplia. La policía los ha identificado. Hay un fondo, 1.200.000 pesos para los atracadores, los asaltabancos. Y hay que decirle a ellos que aquí no hay en la historia ningún asaltabanco que haya quedado vivo. No recuerdo. Como no recuerdo tampoco nadie que haya matado a un policía que ande por ahí cantando Claro de Luna, tampoco lo recuerdo. Pero ese mismo esfuerzo que se pone para atrapar los asaltabancos hay que ponerlo para darle tranquilidad a la población. Uno se pregunta por qué los asaltantes, los delincuentes, andan con tanta confianza, por qué se sienten tan cómodos atracando en Santo Domingo, en la República Dominicana, en muchas provincias del interior. Prácticamente esto está sucediendo en todo el país. ¿Por qué se sienten tan cómodos? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que la policía podría abrir un poco la comunicación con los medios de comunicación, con la sociedad y desmarcarse un poco de aquellos consejos de los colombianos donde le decían que lo mejor era no decir nada. Porque cuando la población no tiene información, entonces toma decisiones por sí misma, por las informaciones que tiene, como hizo este señor de San Pedro, como dijo en un video el de San Francisco de Macorís, que tenía 2 escopetas y que como la policía no resolvía, él sabía lo que tenía que hacer. Solamente tenemos reciente esos 2 casos, pero hay que evitar que la población sienta que tiene que tomar la justicia por sus propias manos, porque en ese camino, en el medio, quedan personas inocentes sacrificadas y ahí no se puede llegar. Tenemos 2 casos donde las personas han dicho que van a tomar ellos las consecuencias y que ellos van a aplicar justicia. A la policía que no espere que sean más de esos 2 casos, ni que sigan matando policías, ni que sigan asaltando personas inocentes en la bomba, en los supermercados, en las tiendas, en la calle, debajo de su casa cuando salen a botar la basura. Creo que la policía está haciendo el esfuerzo, pero hay que tratar de empujar un poco más. Al principio del programa decíamos que hoy es martes, 8 de noviembre, día en el que Estados Unidos tiene un proceso electoral en curso. Son elecciones de medio término, se renuevan la Cámara de Representantes y también el Senado de ese país. Vamos a contactar con nuestro compañero Jacopo Luzzi, él es periodista de La Voz de América, está en Washington, para darnos el detalle de lo que ha ocurrido hasta ahora y lo que vamos a ver durante esta jornada. Jacopo, muy buenos días, te saludamos desde Despierta con CDN, adelante. Buenos días, un saludo desde el Capitolio. Sí, bueno, todos los escaños de la Cámara y 1/3 del Senado, además escaños en los varios estados y también muchas posiciones de los gobernadores, como en Florida o en Texas. Entonces hoy es un día muy importante, según los expertos, los analistas, para Estados Unidos y sobre todo para el futuro político, no simplemente del Congreso, también de la presidencia de Joe Biden, porque mirando a las encuestas, muy probablemente los republicanos retomarán la Cámara de Representantes, mirando, o sea, necesitan solo 5 escaños, entonces es una cosa bastante simple este cambio de mayoría en la Cámara, mientras en el Senado la carrera es más cerrada.
pero recordamos que un Senado 50 demócratas, 50 republicanos, y entonces un escaño de un republicano podría arrebatar la situación también en el Senado. Y obviamente con un Congreso republicano, la agenda política doméstica e internacional de Joe Biden cambiaría, enfrentaría problemas, retrasos, obstáculos. Entonces, claro, ahora sí la gente hoy va a decidir. Ya millones han votado, otras decenas de millones van a votar hoy, pero claro, no se va a saber el resultado probablemente hasta mañana, sobre todo considerando cuántas son las carreras en algunos estados. Ya esta noche vamos a ver el resultado, mientras por otros estados, otros escaños, vamos a esperar más días. Jacopo, ¿cuáles son los estados a los que hay que prestarle más atención y que pueden guiarnos sobre cómo va a lucir el panorama? Y también los llamados swing states, aquellos que en algún momento votaron de una forma y que ahora posiblemente hasta por cambios demográficos podrían cambiar de tendencia. Así es, los estados inciertos son las carreras más inciertas, en particular en Pensilvania, que es uno de los estados más indecididos, con Thurman y Oz, los dos contendientes. Es una de las carreras donde todos están prestando atención. Igual en Georgia, igual en Ohio. O sea, algunos estados son más indecididos. Algunas carreras ya se sabe quién ganará. Por ejemplo, mirando a Florida, DeSantis, el gobernador, casi seguramente va a ganar. O a algunos senadores como en Texas, donde ya el resultado es bastante claro. Pero eso, Pensilvania podría ser el lugar que va a decidir el futuro del Senado, considerando que ya en la Cámara son 5 escaños. Pero recordamos, Senado solo un escaño podría cambiar la situación. Claro. Y entonces Pensilvania es el lugar más indecidido. Se dice también, Jacopo, que ya hay anuncios o posibles anuncios de candidaturas presidenciales. ¿Cuál es el panorama para Donald Trump y qué se sabe en el Partido Demócrata sobre el futuro hacia la Casa Blanca? Bueno, esa es una buena pregunta, porque mientras ayer la Casa Blanca confirmó que sí, Joe Biden quiere postularse para 2024 en la carrera presidencial otra vez, ayer Donald Trump habló y al final de su discurso dijo que el 14 de noviembre, o 14 o 15, bueno, uno de estos días va a anunciar probablemente su candidatura. No dijo exactamente esto, pero dijo que va a dar una grande noticia y entonces todos esperan casi seguramente que él va a anunciar su candidatura para las presidenciales otra vez. Él se pensaba que lo iba a hacer ayer, antes de las elecciones, pero esperará una semana. Prefirió esperar para definir el panorama. Se dice que va a ser el 15 de noviembre, por lo que estoy leyendo acá en el periódico El País. Gracias, Jacopo. Vamos a estar atentos al desarrollo de este proceso. ¿Cuántas personas han votado hasta ahora? Bueno, hablamos de más de 30 millones de personas. Eso con el voto anticipado. Temprano. Ajá, correcto. Mientras hoy ya vamos a ver las personas que van a votar físicamente y también las personas que votaron por correo, como en 2020, es una cantidad menor. Antes, en 2020, estaba la pandemia en el medio, sí. Pero seguramente esto va a tener un impacto como tuvo un impacto en 2020 también. Gracias, Jacopo. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, desde Washington. Vamos a una pausa comercial y venimos enseguida. Esta semana y muchas otras anteriores hemos tenido personas protestando por aumentos en el costo de la vivienda. Algunos de ellos dicen que ya después de cerrado y pagado los contratos, les han aumentado hasta un 43% al precio que ya habían acordado. Nosotros les hemos estado dando seguimiento a este caso, a todas esas denuncias, y para ello, como les anunciamos al inicio, hemos traído hoy al director de Proconsumidor, Eddie Alcántara, y más adelante ustedes verán también
a los representantes de ACOPROVI. Mientras tanto, hoy hablamos del aumento del costo de la vivienda luego de ser adquirida. Eddie, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yulisa, Nelson, Catherine, un placer para mí estar con ustedes. El placer es nuestro. Un tema súper espinoso. Muy espinoso. ¿Cómo le va a Proconsumidor con esto? ¿Cuántas denuncias han recibido? ¿Tienen un proceso quizás iniciado? ¿La gente que se queja en televisión va a Proconsumidor y se queja también? Algunos no, pero yo debo decirle a ustedes y al país que estamos desbordados de esos casos. Están desbordados. Desbordados. El 70% del personal que tiene que ver con el Departamento Jurídico y de Inspección y de Buenas Prácticas, prácticamente lo hemos tenido que poner al frente de cada uno de esos procesos. Y debo decirle que en el caso nuestro, que nos corresponde, cuando no hay un acuerdo, aunque de todos los procesos que han llegado, estadísticamente tenemos cerca del 84-85% conciliados esos casos. Nosotros hemos tenido a veces semanas en las que 1 o 2 casos para resolutar no ha copado todo el tiempo, tanto laboral como el personal, porque cada caso tiene casuística diferente. Hay quienes reclaman en ocasiones cosas que tal vez dentro de lo que nosotros vemos establecido en el convenio no es posible que el razonamiento jurídico para una decisión pueda favorecerle. Y en otros casos también entendemos que se cometen algún tipo de timación bastante considerable en contra de los consumidores. Y de las resoluciones que hemos emitido, que en los últimos 3-4 meses nosotros hemos resolutado cerca o más de 500 decisiones o procesos o reclamaciones porque no llegaron a conciliar. Resultados. Creamos una unidad de liquidación en principio donde encontramos prácticamente expedientes pendientes del año 2015 porque muchas veces se actuaba con irresponsabilidad en el sentido de que, bueno, como este proceso no le va a favorecer al consumidor porque no tiene razón, pues entonces no lo resoluto. Y eso era un acto de irresponsabilidad que mantenía letargado ese proceso que le afectaba tanto a los proveedores como a los consumidores. Nosotros no tenemos ningún caso pendiente de lo que encontramos, ningún caso pendiente de lo que inició o de lo que se han depositado en nuestra gestión. O sea, son nuevos. Sí tenemos casos de lo que han llegado recientemente. Mensualmente nosotros estamos recibiendo más de 100 o 150 reclamaciones. De esa construcción. Es la realidad. De construcción. Y esa es la realidad. Y hemos tenido que darle frente porque también hay quienes no entienden que todo lleva o tiene que agotarse sobre cada reclamación o denuncia un debido proceso que tenemos que agotar y cada caso para es preservar los derechos de ambas partes. Y que hay, por ejemplo, una unidad que creamos de análisis que es la que nos orienta antes de emitir o de remitir el expediente a conciliación si ciertamente existen los elementos o los documentos que pudieran justificar la reclamación. Para nosotros no agobiarnos de expedientes que muchas veces lo depositan sin ningún tipo de argumento, sin ningún tipo de sustentación. Y aún así son bastantes. Pero sí, estaba conversando ahora en camerino con el representante de ACOPROVI, le hemos dicho, cada resolución que hemos emitido ha sido revisada y ha sido resolutada y razonada por el director ejecutivo, apegado a la Constitución, a las normas, tanto a la nuestra como a las sectoriales. Y hoy podemos decir que no hay una sola resolución emitida por nosotros que haya sido revocada por algún tribunal, porque lo hemos hecho de acuerdo a cada casuística, que son diferentes, y que el que ha revisado las resoluciones que hemos emitido se ha dado cuenta que ha sido ajustada a las estadísticas para el tema de la inflación, cuando está estipulado esa indexación en el contrato que establece la Oficina Nacional de Estadística y para servicio del Banco Central de la República Dominicana. Un ingrediente que muchos de los constructores no están de acuerdo, es que yo he dicho, o hemos dicho en Proconsumidor, lógicamente, si hay una inflación establecida desde la Oficina Nacional de Estadística de los últimos 3 meses y se va a producir un ajuste que esté estipulado en el contrato, es ese porcentaje, pero aparte de eso, es a lo que queda por construir del inmueble. No que vayamos a colocar una inflación que se produjo hace 3 meses a un bloque que compraste, por ejemplo, a 10, colocarle también esa inflación, como que si el bloque se colocó a 10, hay que cobrárselo a 15. También eso nosotros lo hemos establecido. Algunos entienden que no es, o sea, no le, pero es la realidad. Nosotros no estamos en esto que no sea haciendo otra cosa, que no sea ajustando razonablemente
desde el punto de vista de la lógica elemental y las normas, todo lo que es correcto en una decisión. Eddie, me gustaría que nos cuentes, como parte de un rol hasta orientador a la sociedad. La gente demanda tener un debido proceso cuando se siente vulnerada. Y de una manera u otra, el asunto de la vivienda genera muchísimo, como tú dices, muchísima denuncia, gente que va y en algún momento siente que, bueno, si me pidieron 10,000, 20,000, hablando de dólares, ahora cómo es posible que yo tenga que pagar 25,000 o 30,000 en caso de viviendas que son económicas, y vaya que también pasa en los sectores más mejor posicionados económicamente. Cuando ustedes hablan de resolutado, ¿verdad? Eso significa que ya el proceso se agotó, la gente después puede acudir a un tribunal, las constructoras acuden a un tribunal. De esas resoluciones, ¿cuántas han sido a favor del usuario y cuántas han sido a favor de las constructoras? Tú sabes que esa estadística no te la puedo establecer. Yo también, como uno no puede tratar de medir ese tipo de cosas, y más que nos corresponde a nosotros. Por primera vez las resoluciones de Proconsumidor están firmadas con puño y letra nuestra. Significa que revisamos cada página, para que no haya ningún tipo de error, ni pueda existir algún tipo de acomodamiento en cuanto a las consideraciones que pudieran dar lugar a un dispositivo favorable a una de las partes si no le corresponde. Este es un tema que no solamente afecta a la República Dominicana. Este es un tema bastante delicado, más allá de lo que es el aumento. Es la capacidad de endeudamiento que pueda tener un consumidor. Porque si usted le aplica un aumento desproporcionado, puede hacer que dentro de lo que se proyectó para financiar en una entidad financiera, bancaria, cuando usted le produce o le coloque el aumento, puede hacer que ya no califique para ese monto. Claro. Y se ve en la dificultad de no poder adquirir ese financiamiento. En esta semana pasada, en Argentina, con los homólogos allá, que estábamos en el Foro Interamericano, Iberoamericano, Defensa de los Derechos del Consumidor, una de las cosas que llevó a los homólogos a considerar que pudiéramos ser presidentes de ese órgano fundamental para los consumidores en Iberoamérica fue el que hemos compartido con ellos ese procedimiento de conciliación. Y también que le hemos transferido a ellos los elementos de razonamiento de las resoluciones que hemos emitido, porque es un tema que está afectando a todos los países con economías similares a la nuestra. Estoy hablando de Paraguay, de El Salvador, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, de Argentina, excepto México, Colombia, tienen el mismo tema. Y la dificultad que tienen ellos es el procurar encontrar el punto céntrico que le garantice tomar una decisión acorde y adecuada, que haga que ambas partes puedan entender que era lo que verdaderamente se debió estampar en una decisión. Nosotros hemos compartido con ellos esos razonamientos que hemos hecho en las resoluciones, y también el mecanismo de conciliación que nosotros hemos implementado en nuestra llegada a Proconsumidor, no solamente para estos casos, sino para todos los casos de reclamaciones y denuncias que llegan, porque aparte de que el conciliador debe ser un ente imparcial, no menos cierto es que también puede ser un orientador de las partes y hacerles razonar en presencia de ambas partes lo que conllevaría el tratar de acudir a un tribunal ordinario, sobre todo en una justicia tan dilatante como la que tenemos en la República Dominicana. Es un tema bastante delicado. Coordinamos ahora con ACOPRO y creo que tiene un almuerzo en el que vamos a intervenir para, por lo menos, compartir con ellos las impresiones y ver si nosotros sacamos por lo menos de lo mediático estos temas. Y en definitiva lo resolvemos, ojalá y sea el 100% conciliado desde Proconsumidor. Bueno, con un contrato de por medio, creo que se aclaran las cosas. Por ejemplo, el ajuste por inflación que tú dices, me imagino que debe estar establecido a partir de cuándo y en qué momento se aplica. En estos casos hay tres formas. En unas ocasiones no lo tienen establecido, en otras lo tienen, pero no establecen el mecanismo para ajustarlo. Claro. Y en otras lo tienen, pero entonces se le coloca un porcentaje que no está conectado a la Oficina Nacional de Hay otra queja, que es el tiempo de entrega, que la sufren más la gente que compra en plano. ¿Llega ese tipo de reclamo a Proconsumidor? Sí, es una combinación, porque cuando le decía que hay casuísticas diferentes,
Hay consumidores que dicen, bueno, pero es que debió entregarme hace 2 años. Y entonces, si la inflación es de ahora, ¿por qué no me entregó en el tiempo establecido? No, que si se ve con la misma lógica, mucha gente podría decir, bueno, el tiempo que tú has tenido mi dinero, entonces ahora tú deberías pagarme a mí algo. No, es que si hay un incumplimiento. Mira, aquí nadie cumple los plazos. Cuando le decía de casuística diferente, yo le decía a algunos amigos lo que le decía a Yulisa antes de comenzar la entrevista, que lógicamente no se puede publicar. Yo le decía, mira, es que muchas veces hay cosas que producen hasta agotamiento. Es decir, yo he durado 3 días con sus noches resolutando un solo expediente. Porque hay cosas que se presentan que son totalmente diferentes a lo que son lo común de esos contratos. Y estás por ejemplo, lógicamente, cuando un consumidor reclama, bueno, pero me están estableciendo una inflación hasta de un 33%, que no puede ser. Hay otros que quieren establecer la inflación o el aumento sin haberlo estipulado en el contrato. Nosotros no podemos combinar ni orientar en el Departamento de Conciliación a que se le dé cumplimiento a un contrato, a que se ajuste una inflación donde la cláusula no está establecida en el contrato. Y hay que tratar de mediar para que se concilie. Pero hay otros que han dicho, bueno, pero yo te pagué el total y tú quedaste en entregarme hace 2 años. Yo te pagué el completivo del inicial. El banco me preaprobó el préstamo y habló de 3 millones, 4 millones de pesos. Entonces, ¿por qué no me entregaste hace 2 o 3 años? Claro. Y algunos dicen, bueno, pero que el tiempo, el de la... Estábamos en la pandemia. Sí, todo el pero la construcción no se paró en la pandemia. No, todo el que debe, hasta yo, le ha achacado a los acreedores el tema de que no hemos cumplido por la pandemia. Y tienen que aceptarlo porque hubo pandemia, se paró la economía. Hasta el que me debe también, si hay alguna persona por ahí que todavía... Pero al igual, Eddie, pero en estos casos, te digo para hacer un paralelismo... La víctima no es solo la constructora. Cuando tú, en los bancos, por ejemplo, hubo una gracia de creo que 2 o 3 meses, que después se le aplicó directamente al interés del capital adquirido, porque el dinero es una mercancía. Y uno ha tenido que decirle a los bancos que le deben, bueno, mire, la pandemia me retrasó. Uno ha tenido que hacer acuerdos, que cuando te refiero hasta cuando uno le debe, personalmente, todo el mundo tiene algún préstamo. Pero en estos casos, hay situaciones en las que ya el consumidor cumplió con todo. No está establecido la inflación en el contrato. Pero aparte de eso, se le quedó de hacer entrega desde el año 2019. En el 2019 no había pandemia. Debió entregársela en el 2019. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Lógicamente que hay que razonar de acuerdo a lo que la lógica indica. Entonces, yo creo que el objetivo fundamental, y se lo decía el presidente de Acoprovi, es que todos esos casos lleguen a Proconsumidor, de ambas partes. Porque la estadística que tenemos de un 85% de conciliación es un referente de que nosotros podemos resolver allá cosas que al final, aún obteniendo ganancia de causa, cualquiera de las partes, en ese dilatado proceso ordinario que pudiera intervenir, ambas partes pierden. Tú hablas de los tribunales, o sea, llegar a los tribunales es perder tiempo y sin ánimo de que quiera arremeter contra ellos. Pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, le hemos dicho, aquí está la solución. Lógicamente, estamos copados de expedientes, pero es lo que tenemos que hacer. Es nuestra obligación como representantes de los organismos estatales. Y muchos de ellos han acudido por eso. Y nos hemos reunido permanentemente y hemos encontrado puntos medios en la mayoría de los casos. Pero yo entiendo que estos temas tienen que ser abordados con más seriedad, en el sentido de que hay situaciones que se están generando, que ha generado también crispación. Eddie, pero y eso puede devenir en una situación peor. Hay un interés aquí que es compartido. Las constructoras o los ingenieros constructores ciertamente pueden haber tenido incremento en sus costos por el tema de la inflación, el tema de los fletes, la poca oferta que había en un momento cuando no había un cuello de botella para llegar los barcos a la República Dominicana. Todo eso les ha causado un incremento en los precios. Pero hay proyectos
que tienen 2 y 3 años de retraso y 1 año de retraso. Y el dinero de esos clientes ha estado detenido también. O sea, hay quizás, como tú dices, que ver las cosas desde ambos lados. Sí, Los clientes dicen que hasta un 43% les han aumentado. Y por cierto, ahí hay una denuncia que trajeron aquí a CDN, una comisión de personas, numerosa comisión de personas, en contra de la constructora de un actual ministro del Estado. Y trajeron contratos, dijeron que les han aumentado entre un 25 y un 43% y vinieron y lo mostraron. Pongamos ese caso como ejemplo. Sé la constructora a la que hace referencia. Ahí está en la... Míralo ahí. Ese proyecto que ustedes ven en pantalla es el proyecto en las resoluciones con relación a lo que han ido a reclamar en Proconsumidor están ahí. Un 43% y no, es justo, no, es que tú estás hablando casi la mitad de lo que cuesta el proyecto. Es que no es permitido cuando no está establecido directamente, porcentualmente en el contrato. No importa de quién sea. Es que una resolución emitida por Proconsumidor no va a tener preferencia de que sea Yulisa, que sea Nelson, que sea Catherine, que sea un ministro. En esos casos, por ejemplo, tiene que ser bien razonada de acuerdo a lo que establece la norma. Nosotros sí. No. Es que, mira qué pasa. Es peor el que nosotros emitamos una decisión vulnerable desde el punto de vista de una revisión de un tribunal ordinario, porque le afecta a ambas partes. Nosotros no tenemos ni vemos quién sea, nosotros razonamos cada resolución de acuerdo, como le dije precedentemente, a lo que es lo lógico, o sea que en lo el que caso se aplica de acuerdo al contrato. En el caso de la constructora del ministro, la gente puede tener confianza de que eso va a tener una resolución apegada a la ley. Pero ahí va, yo le puedo enviar cuántas hemos hecho, de esa constructora como de varias constructoras más. Entonces, todo el que vaya pueden pedir ustedes, o sin pedirlo, le pueden enviar las decisiones que hemos hecho, no de él, de muchas constructoras también, de figuras muy reconocidas que nosotros hemos tenido que decidir acorde a como hemos dicho. Ahí no hay ningún tipo de preferencia de que digan, no, porque... Y además, yo estoy convencido, Yulisa Céspedes, Alberto, que si hay alguien dentro de las personas que están aquí entrevistando, incluyendo los camarógrafos, que no conoce, es usted. Y sabe que nosotros cuando vamos a tomar o actuar, lo hacemos de manera correcta, no importando que además que sería muy burdo, sí, se notaría demasiado. Bueno, por eso le invito a ustedes a que vean las resoluciones que hemos emitido, donde hay razón de parte de la constructora, porque hay veces que dejan de pagar la constructora, así sea del ministro, pues también hay que darle su... No importa de quién sea, porque el presidente de la República no va a permitir que nosotros hagamos uso de un tráfico de influencia en favor de alguien que no tenga la razón en un tema específico. ¿Cuál sería brevemente la condición en la que sí se podría hacer el aumento, aunque no esté en el contrato? No es que si no esté en el contrato no se puede. No, por lo menos se procura conciliar entre las partes. Se concilia. Y hacerle razonar al consumidor de que ciertamente hay un aumento en la materia prima, que dicho sea de paso, muchos de esos materiales de construcción se han estabilizado, otros han disminuido su precio en la medición que nosotros hemos hecho y ha hecho el propio Acoprovi. Pero en esos casos donde no lo tiene establecido, el consumidor no puede obligar ni resolutar a que el consumidor tenga que pagar. Eddie, hay una práctica que no termina de la que yo creo se ha hablado poco. Y hay algunas constructoras que la están llevando adelante. Yo me imagino que tú estás más enterado que yo. Y consiste en enviar un correíto a un correo que no necesariamente la gente está muy atenta, en donde le dicen, hicimos un aumento. Tiene que pasar, no, ni siquiera hicimos un aumento, debe pasar por la oficina. Lo estamos llamando y si la gente no contesta y no necesariamente recibe la notificación, ellos hacen el incremento a la parte inicial y le dicen, no, que usted perdió la oportunidad porque nosotros teníamos llamándolo hace mucho tiempo. Eso no es una notificación per se. Pero eso está pasando, ¿eh? Sí, no. Eso está pasando. No, está pasando de todo, de ambas partes, porque también hay consumidores que no tienen la razón. Claro. Y están presionando en procura de una resolución favorable. Claro. Algunos no cumplían con las condiciones, otros el banco le ha negado el crédito, otros no cumplieron en el tiempo establecido para el pago del inicial, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos encontrado todo ese tipo de situación. Ahora, yo sí lo que le puedo decir a los dominicanos en todo el territorio nacional, que se sientan afectados, sean las constructoras, sean los consumidores, porque independientemente de que nosotros tenemos que procurar defender
los derechos de los consumidores, no menos cierto es que nosotros no podemos también afectar los sectores productivos, que claro. en definitiva es de donde nace la clase consumidora, y que todos los dominicanos, todos los universalmente los que habitamos el planeta somos consumidores. Lo único que podemos decir es que nosotros le garantizamos una solución ajustada a lo que establece la Constitución, nuestras normas, las leyes sectoriales, la lógica y lo que establezca el contrato. Gracias, Eddie. Por consumidor. Mira, Viernes Negro. Bueno, ya no es Viernes Negro, hay Viernes Amarillo, de todos colores este mes. ¿Tú tienes algún operativo? Hay un desde el día primero. Black Monday. Nosotros implementamos un operativo a nuestra llegada que nos ha generado que los días de mayor flujo comercial, que no solamente el Viernes Negro, sino Nochebuenas, Navidades, Reyes, el Día del Amor y la Amistad, el Día de las Madres, el Día de los Padres en menor proporción. Sí, y de la secretaria se ha perdido un poco. Ni se sabe si es Día de los Padres, por eso hay que recuperar somos la del cultura. criterio de que tanto el Día de las Madres y el de los Padres se puedan celebrar juntos para que tengan un poquito de mayor importancia. Pero nosotros encontramos que 24, 48 y 72 horas después de esos días de mayor flujo comercial, habían centenares de reclamaciones por publicidad engañosa. En nuestra gestión desde la implementación no llega una sola publicidad engañosa. No tenemos ninguna publicidad engañosa reportada. ¿Por qué? Porque implementamos un procedimiento de verificación previa. Cada día de mayor flujo comercial tiene rubros específicos de mayor comercialización y tiendas específicas de mayor flujo comercial. Ahí nos enfocamos, verificamos, colgamos en nuestra página esos rubros con tiendas, precios que tienen en todo el mes de noviembre y octubre, el mes anterior, para que entonces los consumidores puedan hacer una comparación del precio que tenía en todo ese trayecto con el que se le está ofertando el día de. Y los comerciantes saben que están colgados, nadie se va a atrever a ofertar algo que verdaderamente no está colgado el precio original del Bueno, producto. con Eddie en el timón se acabó eso, se acabó vaciar los almacenes de artículos dañados, se acabó la entrega retrasada. No hay muerte por alcohol adulterado, no hay agresión por ácido del diablo, no hay publicidad engañosa reportada, no hay el 90% de la conciliación de todos los casos. Y no hay presidencia del Partido Reformista. ¿Usted cree? ¿Digo yo? Tú sabes que yo, déme 30 segundos. Ya terminaba hace rato. Yo no quería tocar ese tema porque hay gente que, bueno, que la posición de proconsumidor. Yo soy político. Claro que sí. Y hay gente que dice, bueno, pero que usted no puede. Yo llegué, a mí me designaron aquí y el que me designó sabe que yo soy político. Ah, claro. Y sencillamente hay una simpatía mayoritaria interna del partido que no quería, pero quedó demostrado porque dijimos que no íbamos a asistir a la asamblea y no hubo. Eddie, bueno, pero hay presidencia entonces. No, sí. Yo no sé, ojalá que el razonamiento. Eddie, me dijeron que cuando tú te levantaste que dijiste que no va, se fue el 60% de la votación. No se fue, no fueron. No fueron. El 60 no, el 60. Lleva esa conciliación que tú estás, 63%. esa conciliación que tú estás usando en Proconsumidor, tienes que llevarla al partido. No, si yo no, déjame decirle, ustedes bien ahora, nosotros fuimos escogidos presidente del Consejo Centroamericano en septiembre, que nunca lo había hecho la República Dominicana. Le tocaba en el 28 porque es pro tempore, pero por una serie de procedimientos que estamos compartiendo con ellos. Ahora fuimos electos a unanimidad por primera vez en ese foro. Y por primera vez un país del Caribe obtiene la presidencia del Foro Iberoamericano. Y yo dije en una entrevista que me hicieron, los únicos que no he podido convencer es aquí que... Y ahí no. A lo mejor agarra la cola. Hay un caso que no puede llegar. Agarras el impulso. No puede llegar al consumidor que estamos robándole tiempo. Si no razonan, no me meto en eso. Mira, nos vamos a pausa, Eddie, que tenemos que recibir a la gente de Gracias a Eddie Alcántara, director de Proconsumidor. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Tal y como decíamos en la parte anterior, tenemos con nosotros también para abordar el tema de las viviendas, en los cambios, en los precios, sobre todo para los usuarios. Está con nosotros Jorge Montalvo, él es presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. Muchísimas gracias, señor Montalvo, por estar acá con nosotros. Escuchaba usted la intervención de Eddie, y es bueno que usted nos comente cuál es la percepción que tiene ACOPROVI sobre las denuncias que se han estado haciendo. ¿Es la generalidad de los casos? ¿Cómo se están atendiendo? ¿Cómo evalúan ustedes el rol también de Proconsumidor? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Ciertamente es un tema de actualidad y es normal
hasta cierto punto que en una situación post-pandemia en la que hemos tenido un aumento en el costo del metro cuadrado de construcción, según estadísticas de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadística, que desde el inicio de la pandemia han reportado un aumento de más de un 40%, pues es normal que se den este tipo de situaciones porque ciertamente han habido ajustes de costos, o sea, han habido ajustes de costos que lógicamente, y de precios, que lógicamente dependen del momento en que se haya comprado y del momento en que se esté haciendo la entrega a los clientes. Entiendo que por lo que tenemos, por los datos que tenemos de asociado, no es un tema general, o sea, no es un tema, sino es un tema que uno ya empieza a escuchar que varios constructores tienen algunos casos. Como decía, escuchaba que decía el director, y es alentador que de los casos que han llegado a Proconsumidor, más del 85%, decía el director, han sido conciliados, y eso es positivo. Pero él también decía que más del 70% de los casos que le llegan es precisamente por este tipo de denuncias. Sí. Por aumento. O sea que ellos están a tope, dicen. Sí, claro. Por claro. aumento no, sin y sobre acuerdo. todo, fíjense, venimos de años de mucha estabilidad, o sea, previo a la pandemia. Por lo tanto, probablemente era muy poco lo que le llegaba, y definitivamente estoy seguro que no habían preparado una estructura para esos fines, porque no era lo que atendían usualmente, ¿no? O sea, o en muy poca proporción. O sea que es normal que puedan estar en cierto sentido desbordados, sobre todo con un sector que en el año 2021 creció un 23.4% a nivel de la economía en sentido general, y que incrementó de manera importante la actividad a nivel de vivienda. O sea que son muchos los proyectos que han estado corriendo, sobre todo fruto de las medidas de carácter monetario expansivo que se tomaron, que llevaron las tasas de interés a mínimos históricos. Claro. O sea que es una cantidad importante de proyectos la que se ha venido desarrollando desde el final del 2020 y todo el 2021. Señor Montalvo, de acuerdo a lo que comentaba el director de Proconsumidor, los acuerdos y las negociaciones se han tenido que dar en esa oficina de protección al consumidor, porque muchos de los aumentos, y eso va de acuerdo a las denuncias que tenemos en CDN, los aumentos en su mayoría no están justificados en el contrato de compra en muchos de los casos, y llegan hasta un 43%, según han dicho las personas que han venido aquí contrato en mano. Sí. ¿Por qué los aumentos hasta un 43%? Eso es casi la mitad de lo que cuesta la propiedad. ¿Cómo le puedes decir a una persona que ya tiene un contrato firmado, cerrado, ahora me tienes que pagar un 43% más de lo que cuesta la vivienda? Y si eso no se había conciliado, no se había notificado, no se había acordado entre las partes de mutuo acuerdo cuando se hizo el contrato. Sí, fíjese, lo más sano y lo más correcto es que en los contratos de venta de apartamentos se tenga una cláusula de indexación. Y el mejor referente es el índice de costo de la vivienda, que es una estadística oficial que lleva la Oficina Nacional de Estadística. En el pasado, cuando no existía el índice, pues los promotores se referían a cualquier cosa, o sea, bueno, si sube el precio de la gasolina, si sube el precio del cemento, si sube el precio... Y de un tiempo para acá, pues se tiene una estadística oficial. Lo más sano es, como decía, que se tenga esa estadística. Como le decía hace un momento, tendría que coincidir un proyecto prácticamente que haya iniciado empezando la pandemia y que haya concluido exactamente en este momento o hace 2 meses, para tú poder decir si el referente es el índice de costo, que subió un 40%. No, porque en ese suben periodo... algunas cosas, pero no puede subir todo. En ese periodo es lo que se ha disparado el índice de costo de la vivienda. Ahora, podría ser un proyecto que se circunscriba ese tiempo. Un proyecto que empezó un tiempo después, que se terminó un tiempo antes, pues probablemente va a tener un menor impacto, ¿no? O sea, un 20 y pico, un 25%, pero siempre va a ser importante. Ahora, en el caso, como usted decía, de que no esté contemplada una cláusula de indexación y que no esté referida al índice de costo,
Entonces, como explicaba el director, hay una fase conciliatoria y nosotros hemos recomendado que inclusive un referente que se pudiera tomar para esa fase conciliatoria es precisamente el índice de costo de la vivienda. O sea, en esa fase conciliatoria, el proconsumidor, en los casos que van allá, pudiera decir, bueno, mira, hay una realidad palpable que es en lo que se ha disparado el índice en este tiempo en que tú firmaste este contrato, porque es una realidad que se ha disparado. Entonces, mira, de repente se pudiera llegar a un punto medio y se pudiera tomar como referencia el índice. Yo, de hecho, creo que probablemente cuando él habla de que esos casos que se han conciliado, dentro de los cuales hay casos en que no tiene el índice, probablemente haya sido utilizado como una referencia y puede ser sano, porque es una estadística oficial. O sea, ahí escapa mucho a lo que diga yo como consumidor y a lo que diga el promotor. O sea, eso puede buscar una salida. Montalvo, hay un caso que tipificaba el director de Proconsumidor como uno de los más frecuentes, el ajuste por inflación. Entonces él decía, una vivienda que lleva 2 años en construcción, le quieren aplicar un ajuste por inflación desde el principio, cuando debiera ser a partir del corte de los últimos 3 meses de la inflación, según los datos estadísticos. Eso sería un engaño. O sea, no al total. Eso se hace. Fíjese, eso es frecuente. Fíjese cuál es el tema. O sea, no, pero es evidente el engaño si se aplica al total. No, déjeme explicarle. Por ejemplo, una vivienda, en ningún caso, por menor envergadura que tenga el proyecto, va a poder ser desarrollado un proyecto en menos de 1 año. Claro. O sea, no es como cualquier producto que usted compra, que lo trajeron, lo importaron ayer, lo trajeron y le transfieren el costo de lo que costó antes de ayer entrarlo al país. En el caso de un inmueble, es un proceso que desarrollar ese producto toma 1 año, toma 1 año y medio, toma 2 y medio, dependiendo la envergadura del proyecto. Entonces, lo correcto es que tú, si está establecida la cláusula, como funciona es que es a partir del momento en que tú compras y hasta el momento en que te entregan. Como es un índice que se revisa mes por mes y lo va publicando la Oficina Nacional de Estadística mes por mes, hay constructoras, lo cual es una logística mucho más complicada, que pueden ir haciendo ajuste mensual. O sea, que sencillamente te dicen, mira, compraste en tal momento, pero ahora cuando tú vienes al mes siguiente ha habido un ajustico mínimo, porque es lo que pasa de un mes a otro. Claro. Y así se va actualizando en la medida que vaya desarrollándose el proyecto. Como le digo, esto muchas veces es muy tedioso, porque tú tendrías que estar en un contacto permanente con los clientes, mes por mes, notificándole de un aumento. La generalidad, lo que más abunda, es un ajuste al momento de entregar, o sea, cuando llega el momento de la entrega de la vivienda. Y ciertamente se hace un ejercicio, eso está establecido en la misma, cuando uno entra, porque es una página de acceso público, la página de la ONI, tú te das cuenta cómo es el ejercicio para establecer el porcentaje que aumentó. Y sencillamente entonces te dice, mira, ha aumentado un X%. ¿Y ese es el aumento. Esa era mi pregunta, Yulisa. Bueno, precisamente, cuando ¿ese índice alguna vez ha bajado? No, ha empezado a bajar. Aquí ha bajado la cabilla. No, dice el gobernador que la interanual ha bajado como 1.30. Sí, no, déjeme explicarle. Por ejemplo, ese mismo índice de costo de la vivienda, que había aumentado hasta más de un 40% desde el inicio de la pandemia, la buena noticia es que, por ejemplo, el reporte que nos da la Oficina Nacional de Estadística del mes pasado, el que acaban de reportar, ya reportaba una disminución de un 1.25%. Lamentablemente, aún el impacto es muy mínimo y probablemente no va a incidir en proyectos que ya se construyeron. Vamos a tiempos normales, Jorge. Antes de la pandemia. No, en tiempos ¿Ese índice alguna vez ha disminuido? Mire, en tiempos normales, lo normal, valga la redundancia, es que vaya muchas veces paralelo a lo que es la inflación. Entonces, por eso este tipo de cláusulas, a excepción de situaciones como la actual, muchas veces no es un tema que se aplica, porque al final muchos de los contratos tienen establecido, mire, si usted tiene un aumento de un 2-3%, sí, al final, señores, el promotor lo que quiere es vender sus unidades. Pero en este momento, señor Montalvo,
hay denuncias, muchas, de personas que han traído aquí a CDN aumentos de 43% en su vivienda, casi la mitad de lo que pagaron por su apartamento, que se lo están cobrando adicional. Sí. Eso es mucho. No, claro, por eso le digo que a menos que coincidiera exactamente con el periodo, o sea, tendría que ser una cosa muy exacta, ¿no? Que tenga que ver con que inició justo empezando la pandemia y se entregó justo hace 2 meses y le afectó el total del aumento del 40% que estábamos explicando. A toda la obra. Después ya habría que ver cada caso de manera puntual, porque hay que establecer tiempos de entrega, momentos que usted adquirió. No todo el mundo adquiere en el mismo momento, hay gente que adquiere en plano totalmente, hay gente que adquiere a mitad de la construcción, o sea, eso va a depender de cada caso de manera muy particular. Jorge, me gustaría también preguntarle sobre los tiempos de construcción. ¿Cuál es el promedio que estamos teniendo y que ustedes tienen? Y en función de eso, bueno, tal vez esa era una pregunta para el director de Proconsumidor, pero en función del tiempo que se tiene establecido, ¿cuáles son los mecanismos que tiene la gente cuando se retrasa una obra? Normalmente los contratos establecen tiempos de entrega. Entonces, inclusive muchos contratos, y es lo más justo, tienen cláusulas que penalizan cualquier retraso. Entonces, por eso habría que ver cada caso de manera particular. Sí es cierto que durante la pandemia el sector, por ejemplo, tuvo que parar, como pararon todos los sectores, la mayoría de los sectores productivos del país, por un término de algunos 3 meses, y luego cuando logramos reiniciar, pues fue bajo unos protocolos sanitarios que redujeron en muchos casos el personal que se tenía en obra a la mitad, porque no podían coincidir una cantidad de personas para respetar esos protocolos, y pueden haberse dado retrasos. Pero todo este tema debe estar establecido en los contratos, ¿no? Y cada quien, en cada caso particular, pues puede saber cómo aplica o no aplica. Yo creo que en el caso del tema de Proconsumidor y el papel que pueden desarrollar, puede ser muy interesante en el plano conciliatorio, sobre todo en los casos en que los contratos no establecen una cláusula. O sea, cuando un contrato no establece una cláusula, pues ciertamente el espacio que proporciona Proconsumidor para conciliar, que como dicen ellos, tiene un 85% de éxito hasta la fecha, puede ayudar bastante, porque al final ir a un proceso en la justicia ordinaria, que siempre va a ser una posibilidad para cualquiera de las partes, ya sabemos lo que puede conllevar en nuestro país a nivel de tiempo, a nivel de costo, a nivel de gasto, o sea, y al final yo creo que esa fase conciliatoria, el promotor lo que quiere es entregar su proyecto para poder embarcarse en otro, el cliente lo que quiere es que le puedan entregar su vivienda para hacer realidad ese sueño con el cual invirtió. O sea que yo creo que esa fase conciliatoria ahí Proconsumidor puede jugar un papel importante, sobre todo en esos casos. En estas 2 entrevistas me han sorprendido un par de cosas. Yo no sabía que era un tema tan actual. El director de Proconsumidor habla que prácticamente están desbordados, le está consumiendo todo el tiempo. ¿Siempre ha sido así o pasa algo con la economía, con el sector que está provocando tantas quejas? No, es lo que explicaba hace un momento, que en un panorama de estabilidad, pues este tipo de casos no abundan. Y es lo que hemos tenido prepandemia, o sea, si ustedes ven en sentido general en nuestra economía, en los últimos 20 años, hemos tenido una situación de bastante estabilidad. Lo que hemos tenido en los últimos 2 años y pico, fruto de la pandemia, posteriormente de la guerra, es todo este incremento, toda esta inflación importante, que es lo que ha provocado que lleguen más casos. Pero no es lo habitual. O sea que por eso nosotros lo entendemos y entendemos que puedan estar desbordados, porque no es una estructura que ellos deben tener habilitada de manera permanente, porque no se le presentan la cantidad de casos que probablemente se le han presentado fruto de esta situación. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hasta la tasa de interés es un problema. Sí. Así mismo es, ese es el otro factor que no lo contempla el índice de costo y que ha disparado cerca de un 2%, ha afectado el mismo costo directo y no está contemplado en el índice el tema de las tasas de interés. Bien, la parte de la construcción de vivienda, eso está estable y creciendo. Sí, porque ahí no ha llegado la guerra todavía. Que están corriendo, ha habido cierta desaceleración. Nosotros, por ejemplo, recibimos ahora
recientemente el informe que publica la Oficina Nacional de Estadística del ROE, que es el registro de oferta de edificaciones que se hace semestralmente, y ya se ve cierta disminución, que es normal porque las condiciones han cambiado. O sea, seguimos todavía en un ambiente de precios altos que empiezan a estabilizarse y tenemos tasas de interés que no son tan atractivas como eran el año pasado. No es que no sean atractivas, es que no son tan atractivas. Como ocurría cuando en momentos de pandemia, en donde se buscaba acelerar la economía sí o sí. Así es. Esa frase como que se ha quedado. Gracias, Jorge. Jorge Montalvo, presidente de ACOPRO, y que nos ha acompañado durante esta mañana. Gracias. Vamos. Amigos, estamos llenos en el Medio Maratón Claro. Si no vas a correr, tienes la oportunidad de seguir la carrera a través de el app y la cobertura de medios amplia que va a tener el Maratón Claro por el canal 10 de Claro TV y en Claro RD en YouTube. Este domingo 13 de noviembre a partir de las 5:20 de la mañana, madruguemos. También puedes descargar la app Medio Maratón Claro y vivir la experiencia de la única carrera del país con live tracking durante todo su recorrido. Allá nos vemos, no te lo pierdas. El segmento, el momento, el instante de los deportes con Fran Camilo. Ya va por gracias. Hola, Es casi un suspiro. Sí, casi mente. A veces, y a no lo veces. bizcocho. Miren, hablemos de los Tigres del Licey, que ayer celebraron 115 años de historia y de qué manera ya como que se va a hacer una costumbre que celebran y hacen su fiesta, llevan orquesta. Ayer me hablaron de un secreto biberón. Yo de eso sé poco. El famoso biberón. Algo así, por ahí es que anda el tema. Sí, él es famoso. Yo pregunté cuál era el bebé que iba a cantar, entonces hablaron de biberón. Pero bueno, el tema es que ganaron los Tigres 2-0. El fanático 115 que entró al estadio fue un niño de 15 años que por primera vez iba al play y a ese le dieron sus premios. Dicen que habían premios para adultos que él lo va a entregar al papá también. Pero la intención es que el único partido que estaba en calendario en el día de ayer era precisamente este, donde las Estrellas visitaban a los Tigres del Licey, y con eso los Tigres consiguen su triunfo número 13, igualan a las Águilas, pero tienen 2 derrotas menos, por lo que ahora es un juego de ventaja en el primer lugar que tienen sobre los cibaeños. Las Águilas están en segundo juego, los Gigantes a 4 juegos y medio y las Estrellas a 6. Son los equipos que estarían en este momento virtualmente dentro de la clasificación. Se estarían quedando los Leones, que están a 7, los Toros a 8 juegos y medio, pero cuidado, Chama, porque apenas esto comienza. Hablemos de los premios. Ya fueron develados cuáles serán los jugadores premiados para, o más bien los finalistas para los más destacados de las grandes ligas. Miren, me sorprendió mucho ver que no está nominado Jeremy Peña. Algo extrañísimo, porque Jeremy Peña como novato fue una sensación. Ahí, entre los nominados a novato del año de la Liga Americana, está Julio Rodríguez. Como se esperaba, está el dominicano Julio Rodríguez, acompañado de Steve Kwan de los Guardianes de Cleveland y de Adley Rutschman de los Orioles de Baltimore. Ahora, ahí están los dirigentes, están los más valiosos. Y entre los lanzadores hay otro dominicano. Son los 2 dominicanos nominados y entendemos que Sandy Alcántara debe llevarse el lanzador del año o el Cy Young de la Liga Nacional por encima de Max Fried de los Bravos de Atlanta y de Julio Urias de los Dodgers de Los Ángeles, que son los que están nominados junto a él. Entre los más valiosos, y aquí volvemos con el tema de, pero es eterno, aparece otra vez Shohei Ohtani como candidato más valioso en la Liga Americana. Shohei Ohtani por los Angelinos de Anaheim, Jordan Álvarez por los Astros de Houston, y para mí el que lo debe ganar es Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, con la tremenda temporada que tuvo. Recuerden que estos premios no incluyen postemporada. Aún así, ya decía, me sorprende no ver a un Jeremy Peña que entre los nominados, que lo hizo todo, además de ganar el Guante de Oro por primera vez para un jugador novato en el shortstop y por primera vez para un novato en la República Dominicana. Gana un Guante de Oro, mejor defensa, y ni hablar de lo que sucedió en la postemporada, que no tiene que ver con los premios. Después vamos a mostrar, porque ya no hay tiempo, el desfile de los campeones Astros de Houston, que en el desfile lo que se escuchaba a coro era We Want Houston. We want Houston. Como recordando aquella vez que los Yankees dijeron, llegamos a postemporada, queremos Houston. Bueno, pues Houston es el campeón. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, Frank. Placer. Gracias, amigo.
Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¡Ah! Se está cumpliendo años. Gonzalo, el de la casa. ¡Qué bello! Gonzalo, el que se le están viendo los buches de bebé. Ya no son buches. Ya no son buches. Bueno, pues hoy es un día muy, muy especial para mí, para mi familia. Ese principito que nos ha llegado para alegrarnos, para darle más propósito a nuestras vidas. De verdad que es un día muy especial. Gracias, compañeros, por poner las fotos de Gonzi, el pequeñín. En la tuya, mira qué pierna tiene Gonzalo. Gonzalo. Adiós. Hasta el infinito y más allá. Ay, Bye, bye. qué bello. Qué Bueno, bello. Gonzalo, felicidades de parte de nosotros aquí. Besos A ver, para lo vamos a Gonzi. traer en estos días, que me anda diciendo, mamá, yo quiero ir contigo al trabajo. Para Quiero ir el contigo al pequeño. trabajo. Que tiene que parar muy temprano. No sé si en Venezuela lo dicen igual, pero el papá como que quiso negar a ese muchacho. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Con Gonzalito nos Igualito el despedimos padre. esta mañana. Hasta mañana. Y el bicocho de Gonzalo. Está listo ya. Está listo. Me pasé todo el día ya. Pero haciéndolo. Un año más en tu vida.